Buen día a todos. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede estar juntos también, para tener un momento donde podemos experimentar estos cantos, su presencia, su ayuda entre nosotros. Yo creo que es muy reconfortante que podamos hoy acercarnos a través de este momento de cantos, de alabanza, de adoración. Nuestra alma lo necesita definitivamente y el Señor lo sabe. También por eso nos reconforta este momento de cantos. Nos da a Dios un momento de descanso en Él para que podamos continuar precisamente buscándolo con todo nuestro corazón. Pues vamos a pasar a la palabra. Queremos también mandar un saludo a todos los hermanos, amigos que siguen la transmisión, también aquellos hermanos que han estado en alguna situación de enfermedad. Sabemos que son tiempos también difíciles y pues hemos estado orando por distintas cargas de oración que hemos conocido, y lo comentamos para que usted tenga también la certeza de que Dios ha movido corazones de hermanos de la iglesia también para que estén orando y pidiendo por esas necesidades. Hermanos que han estado ahí en la enfermedad y personas que nos han hecho también conocer sus necesidades, nos las han comunicado. También hemos podido estar ahí presentando esas peticiones por aquellos que están pasando momentos difíciles. Pues seguimos al pie ahí pidiéndole a Dios por cada una de estas necesidades. Vamos a pasar a la palabra. Quiero invitarles a que abramos la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Voy a volver a leer esta cita. Hechos 13, verso 46, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Quiero invitarle que hagamos una oración. Vamos a pedirle a Dios su ayuda. Amado Señor, agradecemos tu presencia, tu misericordia, Señor, tu perdón, la oportunidad de poner en nuestros labios una alabanza, Señor, para darte la gloria, Señor. Gracias por ese momento, este privilegio. Queremos que sea alabanza de corazón limpio, sincero a ti, Señor. Y Padre, no queremos dejar de hacerlo, Señor, de darte la gloria. Pero también, Señor, queremos ponernos en tus manos sabiendo que necesitamos ser ministrados, y pedimos que tu palabra sea lumbrera, sea, Señor amado, una luz el día de hoy para nuestros corazones, y también, Señor, para que ministres nuestras vidas conforme el propósito que tienes. Ayúdanos, Señor, queremos ser sensibles a tu voz, oír lo que el Espíritu quiere hablarnos. Tu palabra dice que si oyéremos hoy la voz, tenemos que oír la voz de Dios. Dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, queremos siempre estar atentos a oír tu voz. Háblanos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera
Quisiera que pudiéramos el día de hoy abordar este tema o abordar de este texto un tema que precisamente le puse el título de la misma cita o de una parte que viene en esta cita. El tema del día de hoy es: no os juzgáis dignos de la vida eterna. No os juzgáis dignos de la vida eterna. Y bueno, el propósito de este mensaje, amado, es que todos nosotros, todos los que hemos oído la palabra de Dios, inclusive aquellos que escuchan por primera vez la palabra de Dios, aquellos que tenemos tiempo escuchando las palabras de Cristo, conociendo de Él, oyendo su palabra, amado, el propósito de este mensaje es que siempre mantengamos la actitud adecuada para continuar oyendo la palabra de Dios, el mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente en este versículo 46 del capítulo 13 de Hechos, el apóstol Pablo le hacía ese llamado a esa gente que estaba ahí con él. Estaban ellos hablando, él estaba hablando con esas personas y él les decía que ellos se juzgaban, ya se habían juzgado como personas no dignas de poder entrar a la vida eterna. ¿Y por qué es que parecía que las puertas de la vida eterna se cerraban delante de ellos? Lo vamos a entender precisamente el día de hoy, y la razón principal es porque desecharon la palabra de Dios. No tuvieron la actitud para recibir la palabra de Dios. Entonces, ese es el propósito de este mensaje. Y de por sí la verdad es que este mensaje, podríamos decir aquí la frase, solamente este versículo 46 es algo sumamente fuerte, es algo muy duro, es algo muy que puede producir inclusive temor en nuestras vidas. Y la verdad es que también pudiera eso generar la palabra de Dios en nuestros corazones, un temor de darle el peso y el valor a lo que nosotros podemos oír, lo que podemos escuchar de parte de Dios. En este caso, para aquellas personas que estaban recibiendo ese mensaje, seguramente era algo muy terrible. Vamos a verlo aquí en la presentación, estos puntos. Primero, como a modo de introducción, esta frase que leíamos en el verso 46 es un pensamiento terrible. O sea, la idea de pensar que esas personas, el apóstol Pablo les estaba diciendo, está muy lejos de que ustedes entren a la vida eterna. Ustedes mismos no son dignos de entrar a la vida eterna. Era algo tremendo que una persona pudiera, podríamos decirlo así, aunque en un sentido no lo estaba haciendo como tal el apóstol Pablo, pero al ver la actitud, él mismo les reflejaba y les decía, ustedes no van a entrar a la vida eterna. Como si el apóstol Pablo pudiera comprender que a causa de esa condición en la que ellos se encontraban, el reino de los cielos se cerraba delante de ellos. Es algo terrible que a una persona le acontezca eso, amado. Es algo terrible porque el deseo de Cristo lo vemos en su palabra. Jesús, cuando inicia predicando el evangelio, dice, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el propósito de Dios es que las personas estuviesen más cerca de poder encontrar la salvación, la vida eterna, la salvación. Pero aquí vemos totalmente lo contrario en lo que transmite el apóstol Pablo a esta gente. Para ustedes, la vida eterna está muy lejana, está muy lejos. Entonces la vida eterna parecía que para ellos no eran dignos de poder entrar a la vida eterna. Ahora, el apóstol Pablo no lo estaba refiriendo él como una especie de sentencia, como ya declarándolo o como un decreto, ¿no? O sea, no era un decreto para estas personas, sino más bien les estaba haciendo comprender hasta dónde llegaba su actitud y su condición. Su condición les llevaba precisamente a que ellos no fuesen dignos para entrar a la vida eterna, por lo cual tenían que cambiar su actitud. Y es lo que vamos a poder comprender por qué Dios a través del apóstol les daba estas palabras a estas personas.
Era terrible entonces, amado. Pablo habla de los que son juzgados indignos de la vida eterna, es decir, como alguien que él ya había visto que ellos no eran precisamente las personas que podían entrar a la vida eterna. También el siguiente punto podemos observar, pero aún ese pensamiento de que ellos mismos juzgaron y sentenciaron a sí mismos, es decir, ellos mismos son los que habían traído esa condenación sobre sus propias cabezas. No es que el apóstol Pablo los estuviese condenando en ese instante, sino más bien esas personas, por cómo respondieron al Evangelio, por qué actitud tuvieron al Evangelio, ellos mismos fijaron una sentencia sobre su propia vida. Ellos mismos se juzgaron y se condenaron. Ellos solos se condenaron. Y eso es realmente lo que vamos a observar precisamente en este punto. Ahora, aquí sería muy importante, amado, sería muy importante que nosotros nos preguntáramos, ¿por qué el apóstol Pablo habrá hecho tal cosa? Pero más bien tendríamos también que preguntarnos, ¿por qué estas personas hicieron tal cosa de ponerse una sentencia sobre sus propias vidas para no ser dignos de entrar a la vida eterna o de alcanzar la vida eterna? ¿Qué habrán hecho estos hombres para no ser dignos de encontrar la vida eterna? Eso es lo que también aborda o lo que podemos observar en este relato de la Escritura, que quiero decirte, como toda la Escritura dice, ha sido dejada como una enseñanza. Todo lo que se escribe también en este caso como testimonio y ejemplo de las cosas que otras personas hicieron, han quedado como una amonestación para nosotros, una amonestación para que no sigamos su mismo proceder, su mismo actuar, sino que podamos realmente tener lo contrario, lo diferente a que ellos no tuvieron, para que entonces, en este caso, en el contexto que estamos hablando, pues podamos nosotros, en la misericordia de Dios, alcanzar la vida eterna, amado, encontrar la gloria de Dios. Amén. Ahora, también sería interesante preguntarnos qué clase de gente haría tal cosa. ¿Quién diría la palabra de su propia sentencia? ¿Quién daría su propia sentencia o anunciaría su propia sentencia? ¿Qué persona lo haría así en un estado normal, en un juicio cabal? ¿Quién juzgaría y quién diría, bueno, yo no quiero esto, yo quiero la muerte, no quiero ir al cielo, no quiero ir a la eternidad, yo quiero estar en la condenación eterna, yo quiero estar separado eternamente de Dios? ¿Quién diría esas palabras? Seguramente es que nadie. No habría alguna persona que diría, yo quiero vivir lejos de Dios, separado de Dios. O sea, no podría haber una persona en ese sentido. Pero estas personas, aunque explícitamente, así claramente o directamente no lo anunciaron, sus actos realmente hicieron que ellos se alejaran de Dios y de la vida eterna. Ahora, esto es interesante, amado. Vamos a ver por qué ellos mismos cerraron la puerta a la vida eterna. En este capítulo 13 del libro de los Hechos, se da un momento muy especial en la vida del cristianismo. En el comienzo del cristianismo, cómo el cristianismo se está extendiendo a muchos lugares. Hace unas semanas hablábamos cómo el Evangelio, precisamente cuando llegó ahí en Samaria, era el comienzo del Evangelio que estaba llegando a aquellas personas que habían sido considerados los rechazados, las personas que estaban lejos de Dios, los samaritanos, el hombre eunuco ahí en Hechos 8, y aquí en el capítulo 13 pasan ya varios eventos donde ahora el Evangelio está llegando más allá de Jerusalén, Samaria, Judea, y dice hasta lo último de la tierra. El Evangelio ya estaba llegando a otros lugares. En este capítulo 13 es precisamente donde el apóstol Pablo junto con Bernabé inician lo que se llamó el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y ellos salen de una ciudad que había recibido el Evangelio en Siria, que se conocía la ciudad como Antioquía.
y habían emprendido un viaje de esa ciudad, habían llegado a Chipre, de ahí se habían ido a otra región de Asia, y el evangelio estaba llegando a otros lugares. Llega a otra ciudad también con el mismo nombre de la que habían salido, Antioquía, pero esta Antioquía se encontraba en Asia. Pisidia es aquella provincia en lo que en la actualidad es Turquía. Entonces llega a esa ciudad y ahí es donde está siendo predicado el evangelio. Entonces el apóstol Pablo, cuando llegaba a esas regiones, a visitar esas ciudades, lo primero que él buscaba era una sinagoga para llegar a los judíos y predicarles el evangelio. Primeramente anunciándoles el evangelio, como él mismo lo declaraba ahí en Romanos capítulo 1, el verso 16, donde dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El judío primeramente y también el griego. Es decir, el apóstol Pablo tenía precisamente un propósito. Primero, llegar con los judíos a esas ciudades que él visitaba, buscar a los judíos, ya sea en una sinagoga o donde ellos se reunieran, y él les transmitía el mensaje del evangelio, les hablaba de Cristo. Obviamente en ese contexto es cuando el apóstol Pablo precisamente él anuncia lo que leíamos en el verso 46. Estoy dando ese contexto, amado, para que entendamos por qué era tan descabellada la idea de que estos hombres se juzgaron a sí mismos como indignos de poder entrar a la vida eterna. Es que Dios tenía todavía este deseo y tenía ese propósito de traer la luz a su pueblo y de anunciarles la salvación. Ahora, en este capítulo 13, solamente quiero presentar a manera de contexto el sermón, un bosquejo del sermón del apóstol Pablo. Ese bosquejo está ahí en el capítulo 13, a partir del verso 16. Del verso 16 al verso 41, el apóstol Pablo da un discurso a las personas que estaban en esa región de Antioquía, ahí en la región de Asia, y él comparte varias cosas importantes en ese sermón. Quiero presentarlo nada más para que entendamos lo importante que Pablo o Dios a través del apóstol Pablo estaba transmitiendo a estas personas. Primero punto de ese sermón que el apóstol Pablo, él hacía un recuento histórico de cómo Dios se había fijado en el pueblo de Israel, de cómo Dios lo había escogido al pueblo de Israel. Eso usted lo puede ver del verso 16 al 22. Ahorita no lo vamos a observar. Solamente era un recuento de cómo Dios había elegido a ese pueblo y que Dios, al escoger a ese pueblo, de ese pueblo Dios iba a levantar al Salvador, al Mesías, al Cristo. Y eso es precisamente lo que hace referencia el apóstol Pablo precisamente en ese mensaje. El apóstol siempre introducía sus mensajes con un relato histórico del pueblo de Israel. Lo mismo vemos en el capítulo 7 cuando Esteban predica o anuncia el evangelio precisamente en el concilio. Aquellas personas que lo estaban juzgando en ese instante, también hizo un relato histórico del pueblo de Israel. Ahora, amado, eso era importante para que todas las personas que estaban escuchando recordaran y se identificaran con lo que el apóstol Pablo les estaba anunciando. A nuestro pueblo, a nuestros padres, a nuestros antepasados les fue anunciado que vendría el Cristo, el Salvador, el Mesías. Él vendría. Y entonces el pueblo se identificaba porque todo judío realmente, todo judío sabía esa verdad, sabía esa promesa, conocía esa promesa de parte de Dios, que Él iba a levantar un libertador, un salvador, que Él iba a levantar a alguien quien iba a ayudar a su pueblo y lo iba a conducir precisamente en las cosas de Dios. Todos los judíos lo sabían. Entonces Pablo anuncia ese mensaje. El siguiente punto de ese mensaje ahí que vemos del verso 23,
Es como una probadita que el apóstol Pablo les da precisamente a los judíos que están atendiendo a su mensaje. Este texto quisiera que lo leyéramos, Hechos 13, el versículo 23. Después de hablar esos relatos históricos del pueblo de Israel, entonces empieza a introducir de quién está hablando, de qué persona se va a referir, a qué persona está haciendo alusión. Y aquí en el capítulo 13, el verso 23 dice: de la descendencia de este, o sea de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Empieza ahí el apóstol Pablo a introducir sobre Jesús. Posteriormente habla de otro personaje, Juan el Bautista. ¿Y por qué habrá hablado el apóstol Pablo de Juan el Bautista? Seguramente se había extendido el comunicado del apóstol, se había extendido el comunicado, la noticia o la referencia de quién fue Juan el Bautista. Y seguramente, aunque el ministerio de Juan el Bautista fue muy pequeño en el sentido temporal, fue muy corto, muy breve, realmente de Juan el Bautista, seguramente todos los judíos que estaban dispersos en el imperio romano, en todo el mundo conocido en ese entonces, sabían quién fue Juan el Bautista. Habían oído algo de Juan el Bautista, y entonces el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia a que Juan el Bautista no era el Cristo, no era el Mesías. Él había sido solamente una persona enviada para preparar el camino para el verdadero, para el Cristo, para el Salvador. Entonces, esto quizás en aquel entonces estaba generando confusión en algunos judíos, considerando a Juan el Bautista como una persona muy especial. Inclusive algunos judíos de aquel entonces, como más adelante se ve el relato de un hombre llamado Apolos, que predicaba el evangelio y bautizaba a las personas en el bautismo de Juan. Y entonces como que solamente se había quedado en esa información, no tenía todo el panorama de lo que comprendía el evangelio. Y vinieron unas personas, Priscila, Aquilas, que le ayudaron, le instruyeron mejor en el camino para que predicara adecuadamente el evangelio de Dios. Entonces podríamos decir que la fama de Juan el Bautista se había extendido hasta esos lugares. Pero el apóstol Pablo está haciendo referencia que solamente Juan había sido un instrumento usado por Dios para preparar el camino del verdadero Salvador, o sea, de Cristo, del Mesías, de Jesús. Posteriormente podemos observar otra parte de este sermón. Él habla de la condenación a muerte de Jesús, el Mesías, por los líderes judíos. Eso del verso 26 al 29. Pero el apóstol Pablo da unas palabras muy importantes. Dice que todo lo que hicieron los gobernadores al condenar al Mesías era conforme a lo que había sido anunciado previamente por los profetas. La condenación del Mesías se estaba cumpliendo, la condenación de Jesús se estaba cumpliendo conforme lo habían anunciado los profetas, y de esta manera Pablo estaba buscando presentar a Jesús como el que se identificaba en las Escrituras, o que las Escrituras lo señalaban a él como el Mesías. Lo dirigían a las personas, las dirigían a Cristo. Es decir, que en Jesús las Escrituras recaían, se cumplían en Él las promesas, lo anunciado, su sufrimiento, su dolor. Y uno de los textos, hablábamos precisamente de Él hace unas semanas, hablábamos de Isaías 53, precisamente el dolor y el sufrimiento que tuvo el Mesías. Entonces eso fue anunciado previamente a que Jesús estuviese en esta tierra, pero todo lo que habían hecho aquellos hombres líderes en Jerusalén era a causa de cumplir lo establecido ya de antemano en las Escrituras.
Entonces, el apóstol Pablo hace referencia a que Jesús, el Mesías, el que Dios había enviado para liberar a su pueblo, murió en las manos de su propio pueblo. Aquellos que iba a salvar fueron los que lo crucificaron. Aquellos que había venido a redimir, a perdonar sus pecados, a darles la salvación, a traer libertad, ellos mismos son los que lo habían condenado a la muerte. Y amado, aquí vemos en el Evangelio esta verdad. El Evangelio nos hace entender que nosotros somos culpables de la muerte de Jesús. Nuestros pecados, tus pecados, los pecados que tú has cometido, el Evangelio busca hacernos entender, comprender que precisamente la causa de la muerte de Jesús, ese libertador, ese hombre bueno, ese hombre lleno de gracia, ese hombre que manifestó las palabras de vida, ese hombre que manifestó el camino a la salvación, a la vida eterna, murió en las manos de aquellos por los cuales había venido a salvar. Es algo triste, ¿no? Es algo tremendo, que vino a salvarnos a nosotros y Él murió por causa de nuestros propios pecados. Nuestros pecados son los que le llevaron a ese lugar. El Evangelio dirige también nuestros corazones a mirar eso. Tú tienes que mirar que la causa de Jesús fue precisamente, la muerte de Jesús fue a causa de tus pecados. Y eso es lo que estaba haciendo en ese instante el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, al enseñarles y mostrarles que Jesús el Mesías había muerto por causa de los pecados. Pero ahí no queda el relato del apóstol Pablo, lo que él quiere transmitir, el punto 5. Ahora viene el anuncio de la resurrección. Vamos a ver verso 29 y verso 30, dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Eso quiere decir que ya estaba muerto y por eso lo pusieron en el sepulcro. Pero el verso 30 es algo muy importante en el Evangelio. Mas Dios le levantó de los muertos. Gloria a Dios. Mas Dios le levantó de entre los muertos. Dios lo levantó, y entonces del verso 31 en adelante empieza el apóstol Pablo a decir: hay testigos. Hay testigos de esto que les estoy diciendo. O sea, no es una invención. Hay personas a las cuales se les apareció a sus discípulos, a la gente que los siguió de Galilea. Él les estuvo dando testimonio por varios días de que Él estaba vivo, de que Él está vivo, de que Él resucitó, se levantó de entre los muertos, fue declarado muerto, pero no se quedó en la tumba, se levantó de entre los muertos y dio testimonio. Hay testigos de esto. Entonces el apóstol Pablo está apelando a una cosa muy importante en los judíos. En la ley de los judíos se establece que el testimonio de 2 o 3 personas consta para dar algo por hecho, para dar algo verdadero, verídico. El testimonio de 2 o 3 personas es suficiente para decir que algo aconteció. Eso está en la ley precisamente de Moisés, en la ley del pueblo de Israel. Y entonces aquí Pablo les está diciendo: hay testigos, y no solamente son 2 o 3, hay muchos testigos que ellos observaron y vieron que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos. Entonces está presentando la resurrección del Mesías como un hecho ¿qué? Verídico, un hecho cierto, es un hecho verdadero. Y amado, es una realidad, y eso es lo que nos da ahora esperanza, que nuestro Salvador vive. Como dice en la Escritura: porque mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Amado, Él está vivo. Él no se quedó en la cruz. Él no se quedó en ese madero. Él no está en una imagen, en un retrato, en una silueta. Ahora está sentado a la diestra del Padre, lleno de poder y lleno de gloria, con su majestuosidad, los ángeles glorificando su nombre, las almas rindiéndose delante de Él por reconocer la salvación que han adquirido por su precio, es decir, por la sangre de Él, por lo que Él ha dado.
amado, y Él vive para que nosotros podamos tener vida. Así es que nosotros tenemos que ver eso. Esto es lo que estaba anunciando el apóstol Pablo a todas esas personas que estaban escuchando ahí, en la sinagoga. Estaban oyendo estos mensajes. Y este mensaje que estamos viendo lo hacía el apóstol Pablo más o menos como que es la misma estructura donde él iba. Se encontraba con los judíos y les predicaba y les anunciaba de esta manera. Entonces, lo que el apóstol Pablo está transmitiendo es el mensaje de vida, amado. Es el mensaje que abre las puertas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar a la eternidad. Es el mensaje que abre precisamente el que tú y yo podamos acceder a la vida eterna. Es un mensaje muy importante. Por eso, posteriormente el apóstol Pablo les dijo esa frase: no os juzgáis dignos de la vida eterna. Si entendemos todo esto que estamos hablando, amado, es decir, al meditar en todo esto, comprendemos por qué esa frase: no os juzgáis dignos de la vida eterna. Es que no era cualquier mensaje, es que no era cualquier oportunidad la que ellos tenían, no era cualquier situación la que se estaba presentando ese día, esa noche o esa tarde o ese amanecer en la ciudad de Antioquía. No era cualquier evento, no era cualquier circunstancia, era un momento muy especial, era un momento muy especial para todas esas personas, y ellos tenían que comprender. Hay una noticia muy buena que nos ha llegado desde Jerusalén, la traen estos hombres que son Pablo y Bernabé, y ellos nos comunican esa noticia, pero no todas las personas estaban con el corazón dispuesto a recibir esa noticia. Qué tremendo, qué terrible es eso. Qué terrible es eso. Bueno, después de comunicar esto, el apóstol Pablo, dice la escritura que el primer sábado se reunió, porque era el día que se reunían los judíos, el Shabbat. Se reunían los sábados a tener ahí su momento de adoración, su culto en la sinagoga, escuchaban la palabra de Dios, y ese sábado se reunió el apóstol Pablo para comunicar esas cosas con los judíos. Y después algunos creyeron a esas palabras, y algunas de esas personas le dijeron: Pablo, ven el próximo día de reposo y nuevamente anúncianos la palabra. Ahora quiero decirte algo, pasó algo muy hermoso en aquel momento. Vamos a verlo, mira, porque bueno, antes de pasar a ese punto, hay otro punto también importante en este sermón. Después de anunciar la oportunidad de entrar a la vida eterna, vamos a ver el punto 6. El apóstol Pablo les hacía un llamado a creer y arrepentirse. El apóstol Pablo les hacía un llamado dentro de su mensaje, su sermón. Terminaba con el sermón haciendo un llamado a creer y a arrepentirse. Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros, amado. Cuando escuchamos el Evangelio, no nos podemos quedar solamente sentados. No podemos quedarnos nada más diciendo: ay, qué palabras tan bonitas, me conmovieron. O como algún hombre por ahí dijo: ay, por poco me persuades a ser cristiano. No podemos quedarnos así, amado, porque Dios nos hace un llamado. ¿Un llamado a qué? A que depositemos plenamente nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y que haya un arrepentimiento de nuestra vida, un arrepentimiento de nuestros pecados, que renunciemos a aquellas cosas que hasta este momento las hemos abrazado, hemos tomado cada una de esas cosas y hemos vivido precisamente queriéndolas en nuestra vida. El Dios del cielo nos llama a un arrepentimiento. Pero también nos llama a creer, a confiar en que ese mensaje de salvación hay un remedio. Es decir, en ese mensaje de salvación hay un poder. En ese mensaje de salvación existe aquello que anhela nuestra vida, nuestra alma. Existe el alivio que requiere nuestra alma. En ese mensaje viene precisamente el perdón de nuestros pecados, la oportunidad de entrar a la vida eterna, el poder ser santificados por medio de Cristo. Entonces, ese mensaje era muy importante.
Ahora sí vamos a ver qué aconteció después de que el apóstol Pablo anunciaba este mensaje. Parecía que todo había tenido un buen principio. Vamos a la siguiente diapositiva. Con ese sermón que él transmitía, obviamente era algo que Dios daba en su corazón, es decir, tenía el respaldo de Dios, la dirección de Dios para anunciar el evangelio de esa manera, y daba un resultado. Parecía que todo era un buen principio. ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció con este pueblo? Por ejemplo, dice que la gente siguió a Pablo y a Bernabé el primer día de reposo que se juntaron con esas personas a anunciarles el evangelio. Parecía que había muchos amigos, compañeros de Pablo, personas que tenían empatía. Es cierto, Pablo, lo que nos anunciaste. Es cierto, Bernabé, estas noticias que nos traen son verdaderas, son la palabra de Dios. Esto es un mensaje que viene de parte de Dios para nosotros. Y seguramente la gente ahí le felicitaba, le agradecía a lo mejor al apóstol Pablo, a Bernabé, y le decían: qué bueno que nos trajeron este mensaje. Qué bueno que nos trajeron esta palabra de exhortación. Qué bueno que nos han anunciado estas palabras. Y así ellos tenían precisamente mucha aceptación, o había una gran aceptación en medio de las personas. Yo creo que inclusive el apóstol Pablo y Bernabé observaron cómo las personas habían recibido la palabra de Dios, de tal manera que su vida enfrentó cambios, o encontró un cambio después de haber escuchado ese mensaje, de haber escuchado esas palabras, porque dice ahí que les exhortaron a perseverar en la gracia. Vamos a verlo aquí en Hechos capítulo 13, verso 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esa palabra que termina diciendo este versículo 43, amado, es que Pablo vio el recibimiento de la palabra de Dios, que había habido una experiencia de salvación, de encontrar el perdón de sus pecados, de redención, de justificación, de salvación en esas personas, que ahora estaba él animándoles a que continuaran creyendo en Jesús, viviendo las cosas que Cristo anunciaba, buscando a Dios en el camino de verdad y en esa gracia que ellos habían recibido en ese instante. Entonces, ellos estaban bajo la influencia de la gracia, podríamos decirlo de esa manera. Pablo y Bernabé observaban cómo estos creyentes estaban ahora en la influencia de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ahora la palabra de Dios, el Espíritu de Dios estaba actuando en sus vidas para llevarlos a vivir una vida que agrada a Dios, una vida que les dirige precisamente en el consentimiento, en la aprobación, en el agrado que Dios tiene para esa vida. Eso viene de parte de Dios, amado. Entonces Pablo y Bernabé les decían a estas personas que no perdieran esa bendición en sus vidas, que no dejaran de atender a lo que ellos habían recibido, que siguieran teniendo la actitud para oír la palabra de Dios como lo habían tenido hasta ese instante. Entonces mira, hasta aquí podemos decir que había un buen principio, un buen comienzo en esa ciudad de Antioquía y en la predicación del Evangelio. Dice el verso 44, mira, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Imagínate. Yo creo que ¿cuántos cabrían en una sinagoga? ¿Cuántas personas cabrían en una sinagoga? Yo creo que en una sinagoga algunas eran muy grandes,
Algunas eran unas sinagogas muy grandes, pero otras no eran tan grandes, dependiendo las ciudades. Si la ciudad era muy grande y había varios judíos en esa ciudad, entonces se construía a lo mejor una sinagoga más grande, o se construían varias sinagogas dentro de la misma ciudad. Pero pensemos que en una sinagoga albergaba cerca de 100 personas. Podrían haber más de 100 o quizás menos a 100. Y pensemos que en este caso nos está hablando solamente de una sinagoga. Un promedio de 100 personas escucharon la palabra, más los que estaban fuera de la sinagoga, entre ellos algunos gentiles curiosos que habían oído que Pablo y Bernabé, esos extranjeros, llegaron aquí a Antioquía y están hablando de un mensaje muy importante, porque dice que cuando salieron ese primer día de reposo de la sinagoga, entonces los gentiles se les acercaron y les dijeron: síganos hablando. Entonces, los judíos que estaban en la sinagoga, más los gentiles que estaban fuera de ella, quizás oyendo la palabra de Dios, un número determinado, quizás un par de centenas, 200 personas que oyeron la palabra ese día. Pero mira, dentro de 8 días ya se había juntado toda la ciudad, casi toda la ciudad. Gloria a Dios. Centenas de personas ahí reunidas. Quizás miles de personas estaban reunidas para querer oír la palabra de Dios. Ahora, esto era algo muy especial, amado. Era, por decirlo de una manera, un despertamiento espiritual muy importante. Y sabes, cuando el evangelio se predica, cuando el evangelio se está anunciando, cuando Dios viene y respalda a su pueblo, respalda a la iglesia, hay ese despertamiento. Y eso es lo que queremos, eso es lo que oramos, que venga un despertamiento en México, amado. Que no sean unas personas solamente, algunas personas que escuchen la palabra de Dios, que quieran oír la palabra de Dios, sino que haya más personas que estén despertando a esta condición espiritual en su vida, porque lo vemos, amado, nuestra ciudad, nuestra tierra, nuestro país, nuestra nación está muy necesitada, pero no es de más riqueza, no es de más prosperidad, no es de más bienes materiales, no es de tecnología, de edificios, de casas, de habitaciones, de hospitales. Nuestra ciudad, nuestro país está necesitado del evangelio de Cristo. Y eso es lo que necesitamos comunicar. Como estos hombres, esos 200 que escucharon el primer día, seguramente fueron de boca en boca a transmitir esa noticia. ¿Qué crees? Que vino un hombre, estuvimos ahí escuchando y dio palabras y nos hablaron palabras de Dios. Vino un mensaje del Dios mismo a nosotros, y ese mensaje se transmitió entre todas las personas, de tal manera que ahora el próximo día de reposo de los judíos, no se reunieron una centena de personas, sino se reunió casi toda la ciudad. Amado, cuán importante es que nosotros comuniquemos también a otros las palabras de Dios, que transmitamos el evangelio de Dios. Eso es muy importante. Pero seguramente en estas vidas también, sobre todo aquellos que habían alcanzado la gracia, es decir, el evangelio no solamente estaba siendo anunciado por sus palabras, por sus bocas, es decir, acérquense a Dios, te invito a que escuches la palabra de Dios, sino que también estaba respaldado a través del testimonio de esas personas que encontraron un cambio. Esas personas que encontraron un cambio. Entonces, eso es lo que agregó también un poder de influencia, un poder precisamente como de testimonio a lo que Dios puede hacer, la vida de esas personas que fueron transformadas. Ese es el comienzo, amado. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué predicador no quisiera tener una audiencia así, no? ¿Qué predicador no anhelaría anunciar el evangelio así? Ahora, lamentablemente, la gran cantidad de todas esas personas no tenían buen corazón para oír la palabra de Dios. Eso es otra realidad que vamos a ver. Y es donde determina cómo el evangelio o cómo estas personas se juzgaron a sí mismas como no dignas de recibir la vida eterna.
Porque a pesar de que había una gran cantidad de personas, no todos tenían una buena actitud para oír la palabra de Dios. Vamos a ver en la otra parte, el siguiente punto de la presentación. No todos eran oidores sinceros. No todos eran oidores sinceros de ese mensaje. Algunos venían por distintos motivos. Cada quien podía tener un motivo diferente para oír el Evangelio ese día. Y la verdad es que no todas las personas tenían la actitud de oír el Evangelio, pues para poder tener un efecto o para poder tener una labor, para hacer un milagro en sus vidas. No todos tenían esa actitud adecuada para recibir el Evangelio. No todos tenían este corazón, amado, de sinceridad para oír la palabra de Dios. Vamos a verlo, el verso 45. Dice, pero viéndolo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Contradiciendo y blasfemando. Entonces, ese principio bueno, que parecía así, que se veía muy hermoso, vino a ser estorbado por corazones de personas que no eran sinceras en su búsqueda de Dios. Personas que no tenían la actitud sincera de querer encontrar las cosas de Dios. Fueron movidos más por los celos, por la envidia, fueron más movidos por ese celo religioso, por esa vida que querían permanecer en su estatus, en su condición, vida religiosa, y no realmente por la sinceridad de querer buscar el reino de Dios y su justicia. Estas personas vinieron precisamente a contaminar y hacer que las cosas que Dios estaba haciendo ahí empezaran a verse turbias, empezaran a mostrarse diferentes, empezaran a verse de una manera incorrecta, adecuada. Dice que cuando ahora Pablo estaba hablando, ¿qué hacían estos hombres? Le rebatían. Eso quiere decir que estaban contendiendo, es decir, Pablo decía algo y ellos sacaban algún argumento para contrariarlo, algún razonamiento, alguna frase, algún comentario para rebatir lo que Pablo estaba anunciando. Y normalmente, si podíamos recordar, o si recordamos más o menos el bosquejo del sermón, ¿sabes a qué apuntaba eso? A contradecir el Evangelio, a contradecir que Jesús era el Salvador, a contradecir que por medio de Él se nos anunciaba el perdón de pecados y la salvación. Entonces había un mensaje que estaba contradiciendo, luchando, y había una oposición. Y es que así acontece, amado, cuando el Evangelio está actuando en la vida de la persona, hay algo que quiere oponerse. Hay algo que quiere rebatir, hay algo que quiere ahí interponerse para que Dios siga actuando y haciendo su obra. Cuando tú quieres buscar a Dios, cuando tú decides entregarte, cuando tú quieres buscar las cosas de Dios, enfrentas una dificultad, una lucha, hay pruebas, hay momentos difíciles, y pareciera que esas cosas están oponiéndose para que tú permanezcas en la verdad y continúes, como decía el apóstol Pablo, en la exhortación que les hicieron a esas personas, que siguieran en la gracia de Dios, que permanecieran en la influencia de la gracia de parte de Dios. ¿Sabes? El objetivo del maligno, el objetivo del diablo es sacarnos de esa gracia. Hacer que esa gracia ya no siga actuando en nuestras vidas. La primer manera que quiere hacer el diablo, y es una de las formas más estratégicas o más importantes para él, es que la palabra de Dios no cobre el peso necesario en nuestras vidas. Es decir, que le quita el peso a la palabra de Dios en nuestros corazones. Y eso es lo que el maligno hizo a través de estos judíos en esa ciudad de Antioquía.
la palabra de Dios estaba siendo contradecida, contrariada, refutada, tratando de ser avergonzados, tratando de ridiculizar, tratando de decir es mentira, eso es un engaño, estos hombres son falsos, estos hombres no vienen de Dios, estas personas no nos están hablando las cosas verdaderas que fue anunciada a nuestros padres, que fueron anunciadas a nuestros antepasados. No les crean, no les escuchen. Y así pasa en este tiempo. Hay gente que se aferra a sus costumbres, a sus tradiciones, a una religión se aferra a las personas. ¿Por qué? A veces nada más por el hecho de que es algo tradicional, por el hecho de que es algo que hemos ido aprendido de generación en generación, pero no nos hemos puesto a examinar las Escrituras para ver si esto es realmente de parte de Dios. Y hay personas que cuando tú quieres buscar las cosas de Dios, están contrariando la verdad de Dios. Amado, la verdad es que aquí es precisamente donde nosotros vemos la importancia de que nuestro corazón permanezca oyendo y siendo dirigido por la voz de Dios. Estas personas estaban enfrentando un momento difícil, pero todo iba a depender de que ellos permanecieran con un corazón sincero de buscar a Dios. Si ellos permanecían con un corazón sincero para buscar a Dios, Dios iba a seguir ayudándoles y dirigiendo sus vidas y conduciendo sus corazones. Vamos a ver qué pasó. Quiero decirte que en el verso 45, ya lo leíamos hace un momento, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Contradiciendo y blasfemando. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a ver el siguiente punto, se repite 6 ocasiones una profecía anunciada en Isaías capítulo 6 del verso 9 al 12. Esa profecía se repite en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo la citó. El apóstol Pablo la citó. Otros hombres de Dios hablaron precisamente de esa palabra, de esa profecía. Vamos a verla cómo la describía el mismo apóstol Pablo, esa profecía, en el libro de Hechos, capítulo 28, verso 25, por favor. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Entonces Pablo cita la profecía de Isaías 6. ¿Qué dice esa profecía? Dice: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para no ver con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Ahora, estos 2 versículos citados del profeta Isaías, o tomados del profeta Isaías, está anunciando Pablo. ¿Y sabes dónde lo anunció? En su último mensaje. El último mensaje registrado, por decirlo de esta manera, o con el que termina esta parte de los libros de los Hechos, es nuevamente citando el problema que existía en aquellos corazones que no son sinceros. Aquellos que no querían oír sinceramente las cosas de Dios. Por un lado, son personas que quieren oír la palabra de Dios. De oídos, dice, de oídos oiréis, pero no entenderéis.
Son personas que quieren oír la palabra de Dios, pero no logran comprenderla. No permiten que la palabra de Dios influencie sus vidas, trate sus almas, corrija intenciones, actos, vida, carácter, forma de ser. No permiten que la palabra de Dios permee, inunde, llegue hasta lo más profundo de su corazón. Oyen solamente de oídos, pero no logra llegar eso a sus almas, a sus corazones. Están observando las obras, el favor, la misericordia, los milagros de Dios, pero no logran comprender que eso es una expresión de amor de Dios o un llamado de Dios a sus vidas para que se entreguen. También tienen un corazón que está dispuesto ahí a querer buscar las cosas espirituales, las cosas de Dios, pero por otro lado también quieren buscar las cosas del mundo. Y el pecado, mira, cuando el hombre no corta el pecado en su vida, el pecado endurece, el pecado nos hace insensibles a lo espiritual, el pecado mata lo espiritual que pudiera Dios estar haciendo en nuestra vida. El pecado destruye las cosas verdaderas, las santas, las cosas de vida. Y entonces cuando el hombre no atiende al consejo de Dios, su corazón se va endureciendo. Su corazón ya no quiere oír más palabras. El corazón de esa persona ya no quiere recibir más mensajes. Ya no quiere de alguna manera comprender las verdades de Dios y el llamado de Dios para sus vidas. Llega un momento, como dice aquí el profeta, oyen pesadamente. Oyen pesadamente. Esas personas, al estar escuchando el Evangelio, la verdad es que ya les produce aún hasta un fastidio. Les produce una inconformidad, una inquietud, es decir, se sienten incómodos, se sienten ahí molestos. Hay algo dentro de sus corazones que empieza a rebatir la palabra de Dios, a discutirla, a decir, ay, eso está mal, eso no es correcto. No, eso no es para mí, es para fulano. Hoy hubiera venido fulano de tal. Y empieza ahí a rebatir y empieza ahí a contradecir las cosas de Dios. Oyen pesadamente. Y quiero decirte que llega un momento donde las personas, aún viendo el llamado de Dios, escuchando la voz de Dios, viendo las maravillas de Dios, las personas cierran su corazón, sus ojos, sus oídos a esas cosas. ¿Para qué? Para no convertirse. Dice al final de este versículo 27, y se conviertan, porque el mensaje de Dios es con ese propósito, que el hombre se convierta a Dios, que se vuelva a Dios. Si ellos se convierten, yo los sano, yo los limpio de sus pecados, yo curo todas sus heridas, yo vendo todas sus heridas, yo limpio todas sus llagas, yo vengo a sanar y a curar de sus pecados, vengo a limpiar su vida del pecado, lo que el pecado produjo en ellos. Pero el corazón de las personas se endurece. Entonces Pablo, amado, cuando ve a esta multitud de judíos que estaban contradiciendo las palabras del Evangelio, precisamente ve a personas están cerrando sus ojos y sus oídos a la palabra de Dios. Los israelitas estaban cerrando, los judíos, las personas, el pueblo de Dios estaba cerrando sus oídos a la palabra de Dios. Ahora, esa cita de Isaías, que fue anunciada ahí en el profeta Isaías, casi en el año 700 antes de Cristo. 700 antes de Cristo. Ese mensaje de Isaías también fue dado para el pueblo de Israel, para que no cerraran su corazón, sino oyeran la palabra de Dios, se convirtieran de sus malos caminos y Dios los sanara, los restaurara. Pero esa generación, la generación que estuvo en ese entonces escuchando el llamado del profeta Isaías, el profeta Jeremías, no abrieron su corazón, no abrieron sus oídos, no abrieron sus ojos para ver la gloria de Dios, y entonces tuvieron que sufrir, como dice este primer punto, al no oír la palabra de Dios, fueron desterrados y esparcidos. ¿Sabes qué vino después? La cautividad. Vino el imperio babilónico, el imperio de Babilonia, y se los llevó cautivos. Esa generación que no oyó, ni quiso ver, ni abrió su corazón
para recibir la palabra de Dios, no se pudo convertir a Dios, no se pudo volver a Dios, no fueron sanados. Entonces vino el trato de parte de Dios. Fueron desterrados y esparcidos. Sufrieron la ruina física como nación el pueblo de Israel. Eso pasó con esa generación del profeta Isaías y Jeremías. Pero ya en el tiempo que estamos hablando del mensaje del apóstol Pablo, ahora estas personas que estaban escuchando el evangelio de Dios, ellos estaban cerrando sus ojos y sus oídos. ¿A quién? Estaban cerrando sus ojos y sus oídos no a un profeta, sino al evangelio de Cristo, al evangelio de Dios, al evangelio del reino de Dios. Estaban cerrando sus oídos a Cristo. ¿Sabes qué pasó con esos judíos? Fueron desechados, sufrieron la ruina, no terrenal ni física, sino la espiritual. Parecía que el reino de los cielos estaba cerrando delante de ellos, y por eso el apóstol Pablo les decía: y no os juzgáis dignos de la vida eterna. No os juzgáis dignos de la vida eterna. Qué terrible era el momento para esa generación que estaba oyendo el evangelio de Cristo y no tenía la actitud de sinceridad y el corazón dispuesto para oír esa palabra. Este pueblo no entendió o no creyeron las profecías, no creyeron a la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo decía: era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso lo decía Jesús, o quedó registrado, que fueron las palabras de Jesús ahí en Lucas 24, verso 25. Y él anunciaba que era necesario que se cumpliese la escritura en él. Lo que había sido anunciado por medio de Moisés, de los profetas y aún escrito en los salmos, todo tenía que haberse cumplido en él. Y sabes, esas palabras no las tuvieron en cuenta ese pueblo judío que estaba en Antioquía escuchando el evangelio. Por eso el reino de los cielos estaba siendo cerrado delante de ellos, no por voluntad divina, no porque Dios fuese malo, sino porque ellos mismos estaban firmando esa sentencia: no os juzgáis dignos de entrar a la vida eterna, de ser dignos de la vida eterna. Entonces ellos no entendieron y no creyeron las profecías. Vamos al siguiente punto. Esto ya estamos hablando precisamente de la actitud que ellos tenían, una actitud donde cerraron sus corazones. En el Antiguo Testamento los apóstoles también habían anunciado eso. Pedro había anunciado esas cosas. Los hombres no habían querido recibir ese mensaje. Los líderes judíos, los líderes de los judíos estaban llenos de envidia. Amado, qué terrible es la envidia, qué terribles son los celos, qué terrible es cuando una persona siente tristeza de alguien más, o se siente menos que otra persona, y a veces pasa así en las cosas espirituales. Alguien ve que un hermano, una persona que está asistiendo a las reuniones, está ahí caminando, está avanzando, a veces avanza más rápido que otras personas que no han tomado esa decisión o han sido con la misma sensibilidad a la palabra de Dios, y entonces sienten envidia, o sienten envidia por otros aspectos que a lo mejor observan y miran de las personas, aún de otros creyentes. Ven ahí y tienen celo y envidia. Amado, la envidia fue algo que llevó a la muerte a Jesús. Por ejemplo, los judíos, cuando llevaron a Jesús delante de Pilato, Pilato mismo se dio cuenta, sabía que por envidia le habían entregado. Aquí vemos la misma escena, ahora en este caso, judíos de Antioquía escuchando el evangelio de Dios, y al ver que la multitud estaba respondiendo a la palabra de Dios, se llenaron de celo, se llenaron de envidia en sus corazones y quisieron oponerse a la verdad, se opusieron a la verdad. Amado, ¿hasta dónde nos puede llevar la envidia? ¿Hasta dónde nos puede llevar ese celo carnal en las personas?
La envidia es una obra de la carne que está referida ahí entre otros pecados, como Gálatas 5:21 nos habla de eso, que es un pecado, es una obra de la carne. Por lo cual, amado, tú no sientas envidia ni de los pecadores, no sientas envidia de aquel que hace lo malo, que aquel que se está corrompiendo, aquel que parece que está disfrutando esta vida y vive en el pecado, en el adulterio, en la borrachera, parece que no tiene ninguna congoja, parece que nada le mortifica, le agüita o nada le angustia de esta vida, parece que está muy feliz. No tengas envidia de esas personas. A veces la envidia, o más bien en ese sentido, la envidia ciega lo que realmente Dios quiere darnos. Está cegando nuestro corazón, nuestro entendimiento a lo que Dios quiere hacer. Como estos hombres, la envidia les cegó de la oportunidad de entrar a la eternidad. Entonces aquí lo que vemos es que estos hombres judíos no tuvieron la actitud sincera de oír a los profetas y no creyeron a las profecías. Fueron movidos por la envidia. El siguiente punto, su envidia les cegó tanto que estuvieron ahí contradiciendo al grado de hasta blasfemar. La palabra blasfemar quiere decir hacer una injuria, una ofensa en contra de algo sagrado. Por ejemplo, en este caso, hablar de Cristo, al escuchar ellos hablar de Cristo, quizás blasfemaban el nombre de Cristo, blasfemaban ahí algunas otras frases o citas que se referían sobre Jesús. Y eso no es lo único que vemos. En el capítulo 18 vemos cómo otros judíos también contrariaron a Pablo ahí en Corinto. En Hechos 18 también Pablo se enfrentó o tuvo esas situaciones en Corinto con otros judíos. También lo contradecían, contrariaban, se oponían y blasfemaban. ¿Y sabes qué hizo aquella ocasión el apóstol Pablo? El apóstol Pablo sacudió sus vestidos. Yo no quiero estar cerca de estos hombres. La sangre de estos hombres sea sobre su propia cabeza. Vamos a ver esta cita, mira, en Hechos capítulo 18, verso 5. Aquí en lo que estamos nosotros viendo, Pablo le dijo a esos judíos: vosotros no os juzgáis dignos de la vida eterna. Pero en otros casos, ¿sabes qué hizo el apóstol Pablo? Como lo que vemos aquí en Hechos 18, vamos a ver el verso 5 y verso 6. Estando ahí en Corinto, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Entonces, aquí con otra frase, vemos a estos judíos que también no eran dignos de la vida eterna. Ellos se habían juzgado a sí mismos como no dignos de la vida eterna. Después en el capítulo 19, verso 8 y 9, también se presenta un evento similar, pero ahora en Éfeso. Y también en ese momento la gente maldecía el camino maldecía el camino, es decir, maldecían las cosas de Dios, las cosas de Cristo, el camino de Jesús, o sea, la palabra de Cristo estaba siendo maldecida, y Pablo se apartó de esa gente mejor. Entonces, amado, esos líderes les llevó su corazón no sincero. Su envidia les llevó hasta ese grado, oponerse, contradecir, blasfemar el nombre de Dios. ¿Qué más? El siguiente punto en la presentación, el punto 7, rechazan el privilegio o rechazando el privilegio dado por Dios. Por ejemplo, en el verso 46, Hechos 13, verso 46, mire cómo dice aquí la Escritura. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. A ellos les fue comunicado en primera instancia.
Lo decíamos también en Romanos capítulo 1, verso 16, al final dice que, el contexto nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, o sea, como anunciando que Dios está queriendo notificar esa buena noticia a su pueblo. Le da ese honor al pueblo de Israel de comunicarse esa noticia en primera instancia. Imagínate, es algo así como una persona que está enferma, tiene una enfermedad, hasta el momento no se conoce una vacuna, un medicamento o algo que le ayude a sanarse de esa enfermedad, y entonces es elegida como la primer persona que se le va a comunicar eso. Se le va a decir: ¿qué crees? Ya encontramos el antídoto, ya encontramos un remedio, ya tenemos aquello que va a ayudarte para que seas sanado. ¿Cómo se va a sentir esa persona privilegiada? Se va a sentir realmente honrada, siendo considerado de los primeros para oír precisamente esa buena noticia. Así Dios había considerado en ese instante a estas personas en Hechos 13 para que se les comunicase ese mensaje primeramente. Eso quiere decir que estaban rechazando ellos, ¿qué? El privilegio que Dios les estaba dando. Amado, estamos hoy tú y yo aquí en este lugar, los hermanos, amigos que siguen esta transmisión, escuchando el Evangelio. ¿Cuántas personas no han oído este Evangelio? Y somos nosotros, estamos recibiendo un privilegio dado por Dios. Un privilegio que Dios nos da. Entonces ellos rechazaron ese privilegio. Y el otro punto, ahora sí el octavo punto, ellos desecharon la palabra de Dios. Así dice ahí el verso 46 también. No solamente rechazaron el privilegio, sino también rechazaron, dice la palabra de Dios. Era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis. La desecháis. Ellos estaban rechazando la palabra de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Jesús, estando en Jerusalén, Jesús va bajando en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos era un monte que así de frente, el momento para descender de ese monte, de frente tenían la ciudad de Jerusalén. Y esa ocasión cuando Jesús, ahí en Mateo capítulo 23, Jesús va bajando el Monte de los Olivos, así de frente alcanza a mirar la ciudad de Jerusalén y la ve con toda su gente, sus casas, sus muros y además el templo. Ese lugar que representaba la presencia de Dios, en medio de su amado pueblo. Lo ve Jesús. Y sabes, ese día lloró Jesús por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas, que apedreas, no quisiste oír. Ese pueblo que hizo daño a los que le eran enviados, a los profetas, a los mensajeros, ¿sabes cuál fue la razón de eso? No quiso oír. No quisieron oír. Eso quiere decir que rechazaron la palabra de Dios. Amado, eso mismo se estaba cumpliendo ahora con estos judíos en Hechos 13, los de Antioquía. No quisieron oír la palabra de Dios, la rechazaron. También en Hechos 7:51, Esteban le dijo a esas personas judíos, a los judíos allí en Jerusalén, les dijo: vosotros siempre estáis resistiendo al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. No querían escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Rechazaban la palabra de Dios. Cuando Esteban dio esa palabra, la gente se enojó contra él, lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad y entonces lo apedrearon. Imagínate aquí, en Hechos 13, entonces, vemos a otras personas que tuvieron la oportunidad de la vida eterna y no aprovecharon esa oportunidad. Por eso el apóstol Pablo dijo: no os juzgáis dignos de la vida eterna. ¿Quiénes son los que se habían sentenciado a sí mismos? Los judíos.
los judíos. ¿Qué les sentenció? Bueno, su corazón no sincero. Su corazón no sincero lo sentenció. También ellos fueron sentenciados a causa de que no quisieron entender ni creer las palabras de Dios, las profecías, los hechos, lo que Pablo estaba comprobando en ese momento. También les llevó a esa sentencia su envidia. Su envidia cegó su entendimiento, sus corazones. Fueron cegados precisamente por la envidia y eso les impidió ver la gracia que Dios tenía para con ellos. Optaron mejor por rebatir, por contender, contradecir y blasfemar la palabra de Dios. Rechazaron el privilegio dado por Dios de ser los primeros en oír el Evangelio. Y también desecharon esa palabra, amado. Entonces imagínate, esto es una enseñanza para nosotros. Que Dios nos ayude a siempre tener un corazón sincero para permanecer escuchando su voz, oír su palabra. No endurecernos como dice la Escritura, como nos habla la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, ahí en Hebreos 3 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amado, no endurezcas tu corazón. Permite que la palabra de Dios siga hablando a tu vida. Date cuenta, es un privilegio que Dios nos da el recibir el Evangelio. No lo contradigas, no lo rebatas, no estés contradiciendo lo que Dios ha hablado a tu corazón. Si Dios te ha estado hablando, quizás a través de un hermano, tú al oír un mensaje, una predicación, al ir a las mismas escrituras, aún hasta por los eventos que tú estás pasando, viviendo, quizás Dios está hablando a tu corazón. No endurezcas tu corazón, permite que Dios siga ayudándote. Él quiere dirigir tu vida, Él quiere llevarte y acercarte, ¿sabes a dónde? A su reino. El reino de los cielos se ha acercado. Dios no quiere que ese reino esté lejos de nosotros, ni que las puertas a ese reino se cierren. Pero si nosotros nos mantenemos, si nosotros tomamos la actitud que tuvieron estos hombres, la verdad es que podemos perder ese privilegio, amado. Se cierra la oportunidad delante de nosotros. Mejor dejemos que Dios continúe con su poder, con su gracia, actuando en nosotros. Y nosotros rindámonos a Él. El apóstol les decía esas palabras a esta gente que se les anunciaba, sabiendo que esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia el perdón de pecados. Eso lo habíamos visto en un tema anterior. Ese día se estaba anunciando la oportunidad de salvación. Ellos podían ser justificados si creían de todo su corazón. Si había un arrepentimiento, el reino de los cielos estaba cerca para ellos. Y sabes, la verdad es que dice el verso 48 de aquí, de Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor. Y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, que hubo un grupo de personas que rechazaron esa palabra y no pudieron entrar a la vida eterna, pero en este caso otras personas, al oír el mensaje y al darse cuenta que también ellos estaban considerados por Dios, no solamente el pueblo judío, sino también los gentiles estaban tomados en cuenta por Dios, y Dios ahora se acercaba a ellos, dice, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces aquel día hubo corazones que tuvieron la actitud sincera. Aquellos que creyeron a lo anunciado por los profetas. Aquellos que entonces no se dejaron arrastrar por la envidia y los celos de aquellos hombres religiosos. Aquellos que entonces no quisieron participar de rebatir, de discutir y contradecir, inclusive blasfemar la palabra de Dios. Aquellos que aceptaron el privilegio. Señor, yo quiero también tomar ese privilegio de recibir tu palabra. Aquellos que aceptaron la palabra de Dios. Hubo otro grupo de personas que entonces creyeron a esa palabra.
Amado, pero había una grande diferencia y era la actitud de ellos. Pues yo le invito a que podamos terminar el día de hoy cerrando nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor su ayuda, que nuestro corazón permanezca en la actitud adecuada para recibir de su palabra. Que nuestro corazón permanezca con un corazón, como un corazón noble, dispuesto, sensible a oír su voz. Si oyéremos hoy su voz, no endurezcamos, no rebatamos. Démonos cuenta de ese privilegio. Démonos cuenta lo que nos anuncian las Escrituras. Jesús es la respuesta que nosotros necesitamos. Jesús es el Salvador. Jesús es la persona que necesitas tú conocer, al cual necesitas entregarte. En Jesús necesitas venir a Él y rendirte a Él, darle tu corazón, arrepentirte de tus pecados, confesarle a Él tus pecados, decirle: Señor, yo me acuerdo, yo reconozco, Señor, que mi vida ha hecho cosas tremendas, yo he hecho cosas tremendas, Señor, me acuerdo de cosas que he cometido, pecados que he hecho en contra de ti, los cuales fueron la causa de que tú fueras a la cruz. Pídele perdón a Jesús por esos pecados. Dile a Jesús que te perdone. Mira, Jesús vino con el propósito de darnos vida, salvación. Aquí está Jesús. Su Espíritu está entre nosotros, nos revela a Cristo, nos muestra a Cristo y nos hace comprender lo hermoso que ha sido Él, lo grande que ha sido el Señor Jesús. Ese cambio implica que Dios nos ayude a mantenernos en la disposición de oír su voz, su palabra, permanecer fieles a su voz. Él quiere ayudarnos. A veces pasamos distintas situaciones también, donde nuestra alma se siente abatida, afligida, perturbada. Y yo quiero decirte que aún en esos momentos también es importante traer nuestro corazón a Jesús y decirle: aquí está mi corazón, Señor, tómalo. Cámbialo, Señor. Hazlo fuerte en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Sosténme, Señor, solamente de ti puedo, Señor, permanecer firme, solamente si tú estás conmigo. Entonces hay entre nosotros quizás hoy necesitamos reconocer, y entre nosotros hay personas que necesitan hoy entregarle su vida a Jesús, rindiéndola, convirtiéndose a Él, volviéndose a Dios. También hay personas que están pasando aflicciones. Hoy trae tu corazón quebrantado, afligido también a Jesús, y dile a Jesús: aquí estoy, Señor. Ayúdame, Señor. Yo no puedo por mí mismo. Te necesito. Hoy pongo mi necesidad, mi vida, mi corazón delante de ti. Hoy pongo estas cosas que afligen mi alma, que afligen mi corazón. Hoy pongo delante de ti, Señor, mi corazón, para que tú lo hagas nuevo, diferente. Hoy háblale a Dios ahí en tu lugar. Deja que también Dios siga ministrando tu corazón. Esa es nuestra oración, nuestra petición, Señor. Que nuestro corazón sea cambiado, que sea un corazón fiel a ti, Señor. Aquellos, Padre, que en este día escuchan tu voz, Señor, esa voz que les está invitando a arrepentirse, a poner su confianza en ti. Que hoy, Señor, se cumpla tu plan, tu propósito en ellos. Hoy, Señor amado, sea el día de salvación para sus vidas. Que como aconteció, Señor, con ese grupo de personas que tuvieron el corazón adecuado, escucharon la palabra, fueron aún amonestados, exhortados a perseverar en la gracia de Dios, que venga
venga la influencia de tu Espíritu también a sus vidas, Señor. Que esa gracia esté influenciándoles, Padre, a buscar tu presencia, a rendirse a ti, a cambiar, a entregar su ser a ti, Padre. Ayúdalos, Señor. Aún fuera de este lugar, Señor, el día de mañana, en la semana, sabemos que hay situaciones, circunstancias, pero Padre, queremos confiar en que tu gracia también estará ahí, Señor, para continuar haciendo su obra entre nosotros. Que tu Espíritu siga haciendo esa obra de salvación, de redención, Señor amado. Ayúdalos, Señor amado, a aquellos corazones que están hoy rendidos a ti, Padre. Aquellos corazones que están afligidos, Señor, a ti venimos porque sabemos que te necesitamos, Señor. Corazones que están en dificultades, en pruebas, en luchas, aún pasando un momento difícil en la enfermedad. También nos unimos a esas oraciones que se han hecho, Padre, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están padeciendo alguna prueba, dificultad. Que puedan ellos percibir tu presencia, tu gracia ahí con ellos, el cumplimiento de tus palabras, que dijiste, Señor, que no nos dejarías solos, Señor amado, enviarías el Consolador, Señor, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Oh Dios, sostén la vida de aquellos hermanos, aquellas personas que quieren buscar tu nombre, tu palabra, buscan y que se han encontrado en momentos difíciles. Sígueles ayudando, fortaleciendo, abriendo puertas, aún metiendo tu mano poderosa y milagrosamente, Señor, sanando de aquellas enfermedades, de aquellos padecimientos. Rogamos en el nombre de Jesús que pongas tu mano en las heridas, en las llagas, en el dolor, en el padecimiento, en aquel lugar donde hay enfermedad. Pon tu mano, Padre, para que haya sanidad en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En aquel niño, en aquella niña, en aquel joven, en aquel anciano, Señor, en aquel esposo, esposa, en aquel hombre, varón, Señor, en aquella mujer, que se manifieste tu gracia, Señor. Tú los conoces y sabes sus necesidades. Ponemos en tus manos las vidas de ellos y pedimos, Señor, que tu gracia siga actuando también. Por favor, Padre, ayúdanos a permanecer con este corazón sincero, dispuesto, sensible a ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta administración. Y te damos a ti toda la gloria, Padre. Toda la gloria y la alabanza es para ti. Bendito es tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Concluimos aquí este momento de reunión, pero la misericordia, el favor de Dios, ese no concluye con nosotros, permanece. El Señor en su amor, en su misericordia, nos ayuda no solo este día. Busque a Jesús con todo su corazón en la noche, el día de mañana, en la semana, y usted podrá ver la mano de Dios en su vida. Pues Dios les bendiga, estamos para servirles, que tengan buena tarde.